Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Qué, súper feliz de estar acompañándote y de que hoy hablemos muy rico. qué maravilla, qué maravilla. Además, yo creo que ya tus superpoderosos deben estar conectándose también. Ya se están Así que conectando. felices de conversar en esta nochecita contigo. Pero además porque pusimos un título muy sugestivo en esta charla. Una transformación real, ¿sí? Oímos hablar todos los días, Ana, de eso, de transformaciones y de 50.000 cursos para volverse casi que el ser más iluminado del mundo entero, pero una cosa es la teoría y lo que leemos en los libros y otra cosa es encontrarnos precisamente con la vida propia y con historias ya ocurridas que tenemos que manejar en un momento determinado. Entonces, antes que eso, y esto va a sonar hasta grotesco, yo te voy a pedir, Ana, que le cuentes a la gente quién es Ana María Hoyos. Obviamente, yo creo que todos los que están aquí, o casi todos, te reconocen como la actriz famosa y todo lo que fuera, pero más allá de eso, yo quisiera saber eso, ¿quién es Ana María Hoyos? ¿O quién fue? ¿O Digamos, yo quién te diría fue? primero quién fui Bien, para que perfecto. comprendamos en quién me he transformado, porque realmente yo sí estoy muy orgullosa de mi proceso. Lo sé porque lo siento y porque quienes viven al lado mío dicen, pucha, tu cambio ha sido una cosa impresionante. ¿Quién era yo? Claro, la gente veía, bueno, los viejitos, porque perdóname, los jóvenes no tienen ni idea quién soy yo. A mí fue Yo que me fui contaron. ¿a qué? A mí fue que me contaron nomás. A usted le contaron, si a usted no le tocó, yo le llevo unos cuantos añitos. Yo este año acabo de cumplir 50 y yo empecé en la televisión a los 18 años, es decir, que duré 32, sí, 32 años, hace 32 años, o sea que el que tenga 35 no tiene ni idea quién soy yo. Pero digamos que yo era una mujer o una jovencita, yo voy a decir una jovencita que permitió que la separación de sus padres la marcara de una forma impresionante, que me rayé demasiado la cabeza con ese tema y lo quiero hablar de esa manera porque de alguna manera uno permite contarse historias que le hacen daño. Y yo siento que yo desde muy jovencita me conté historias muy dramáticas. Mi personalidad, yo nací con un temperamento, tú sabes que todos nacemos con un temperamento que lo vamos transformando en un carácter de acuerdo a las situaciones de la vida. Entonces, hay seres que nacemos con un temperamento histriónico, dramático. Mi mamá cuenta que yo desde chiquita ya me bailaba todos los comerciales de televisión, que saludaba a todo el mundo como si fuera una reina de belleza. Y desde muy pequeña busqué llamar la atención, Alejo. Muy pequeña yo ya estaba llamando la atención. Y permití que el tema de los padres separados, de que mi papá se fuera, eso me hiciera un daño impresionante. Entonces empecé a generar una rabia hacia mi mamá por haberlo sacado de mi vida, así lo sentí yo, así lo interpreté. No se nos olvide que cuando uno es niño uno interpreta las cosas. Claro. Entonces yo sentí que mi mamá me había separado de mi papá y le cogí una rabia a mi mamá tremenda. En toda mi adolescencia desarrollé, y yo te lo contaba, desde psiquiatría y desde psicología, yo tenía 5 diagnósticos psiquiátricos, Alejandro. Epa. ¡Epa! Exacto, entonces era, no solamente tenía un rasgo de personalidad narciso, que no sé si de pronto mucha gente no lo tiene muy claro, y el narciso es aquel personaje eh, que centra toda su vida en él y que tiene una necesidad imperiosa de que todo el mundo se fije en él, pero también de manipular a todo el mundo en función de ser atendido. Eh, Cuando quiere pone su mejor cara y se muestra encantador, pero para poder zarpar y coger a la presa y de alguna manera tenerla dominada. Claro. Imagínate que mi primer noviazgo en serio fue a los 15 años, Alejandro, y fue con mi profesor yo tenía 15 Sí. y el profesor de 30 Una años fue otra- mi, sí, pues realmente el adulto era él. Claro, Y claro. yo claramente estaba buscando un papá. Entonces, tenía ese diagnóstico de la personalidad narcisa, también un diagnóstico que se llama borderliner, que me imagino que lo conoces, pero pongámoslo en términos, una persona sin límites, sin límites. Es Tiene decir, una yo personalidad al límite, ¿no? al límite, exacto. Yo te puedo decir que yo la palabra miedo la vengo a conocer hace muy pocos años porque descubrí que el miedo me protegía.
Yo no me protegía de nada, yo me lanzaba a todo, yo hablaba sin importarme nada, o sea, yo no tenía como límites desde el miedo. Y la gente podrá decir, uy, qué nota, esta vieja no tenía miedo, pero quien no tiene miedo no se cuida, ¿no? Claro. No se cuida a ella ni cuidaba a los otros, pero además me arriesgué, señor. Nosotros decimos que cuando estamos conociendo las emociones de cada uno de los órganos, cada órgano maneja una emoción, el riñón maneja los miedos, el hígado la ira, el pulmón las tristezas, el vaso las obsesiones, en fin. Pero justamente que cuando vamos abordando el miedo y vamos enfrentando y aprendiendo del miedo, entonces lo convertimos en prudencia. Pero que cuando al contrario evolucionamos, se nos va hacia el pánico, que no me quedaría nada difícil suponer que pasaste también por ese proceso, ¿no? Así que yo veo que es que hay una mujer que se empieza a encontrar a ella misma tal vez muy tempranamente, a lo mejor consecuencia de tu belleza física, a lo mejor de tus capacidades histriónicas, como dijiste, todas esas cosas, pero llega un momento en que obviamente esta personita empieza a cuestionarse seguramente, que nos lo vas a contar más adelante. Sin embargo, yo me quedo pensando, alguien que a tan temprana edad le empiezan a hacer este tipo de diagnósticos, ¿qué empieza a pensar? ¿Qué le pasa por la mente a una mujer como ¿Qué esta en este pasaba por momento? mi mente? Porque faltó rápido. Tuve bulimia, viví la bulimia, o sea, un trastorno alimenticio que muchos conocen que es la bulimia, que a raíz también de no tener límite es comer sin límite, sin parar, sin control alguno, pero pues vomitar, sacarlo de alguna manera porque tú sabes que no está bien y además tu cuerpo de alguna manera lo rechaza. Fuera de eso, un trastorno dismórfico corporal. ¿Qué significa eso? Que yo me miraba en el espejo y odiaba lo que veía. A los 15 años me hice mi primera cirugía plástica. Epa. La primera a los 15 años. Y entonces, o sea, esto fue, tengo 3 cirugías plásticas de nariz, por ahí una liposucción, ya, entonces como que, y muchos rellenos. Yo hace poco me tuve que sacar cosas de la cara porque yo a los 20 años ya estaba rellena como lo que hacen hoy las mujeres de 50. Entonces, si te das cuenta, una persona va con un desbalance en la personalidad impresionante, una necesidad de que todo el mundo me mirara, una necesidad de ser aplaudida impresionante. Bueno, esto en psicología también había una herida de rechazo muy profunda, de abandono, pero no vamos a ahondar en eso. ¿Eso qué hacía? Mis relaciones eran caóticas, Alejandro, empezando por mi mamá. O sea, el primer ser que yo sentí que odié en mi vida era mi mamá, cuando es el que todo el mundo ama. Claro. Y yo realmente era como mi peor enemiga. Y yo hoy hablo, yo quiero decirles esto, yo todo lo que hoy les voy a contar, lo hablo con tranquilidad, con serenidad, primero porque lo he sanado en mí, porque me he perdonado, pero también he hecho un acto de perdón, de agradecimiento de todo lo que ha pasado, desde con mi mamá, con mis hijos, porque van a escuchar cosas muy fuertes frente al tema de mis hijos, y con mi esposo, con el que también van a escuchar cosas muy fuertes. Entonces, hoy simplemente estoy contando la historia porque las historias también sirven a veces para otros. Dime. Claro, además porque te quiero hacer público reconocimiento de eso. Me parece un total acto de valentía lo que estás haciendo y lo que vas a hacer esta noche, que yo sé que a lo mejor ya lo has hecho en otros escenarios, pero que me parece muy bonito, no solamente por, bueno, atreverte a desnudarte en tu ser esencial, sino y sobre todo porque tu historia es tremendamente constructiva para muchas personas que a lo mejor pueden ahorrarse gran parte del camino escuchando relatos de alguien que como tú prueba las mieles de la fama, se da cuenta que hay un reconocimiento maravilloso, pero finalmente empieza a sentirse, pues pucha, esto no es suficiente en la vida, algo me falta, algo me está ocurriendo en mi interior que me dice no es por aquí, y seguramente tuviste grandes maestros, como sé que nos lo vas a decir enseguida, que te fueron ayudando a descubrir cuál era realmente el sitio donde tenías que estar, ¿no? Bueno, entonces el cuento es que yo empiezo con la fama desde muy chiquita, recién entré a la universidad, empiezo a trabajar en televisión y, ay, Dios mío, tocar eso para mí fue como haber conocido el azúcar. Esto fue, Dios mío, eso era alimentar esta personalidad, empezar que la gente me viera, porque además en la época en que yo entré a la televisión, a uno le pedían autógrafos y había como,
digamos que hoy como ya la gente se ha vuelto como común y uno va por la calle y nadie pide autógrafos ni nada de eso, máximo una foto. Pero en esa época ser de la televisión era como muy importante. Y yo feliz. Eso a mi ego le dio alimento, pero impresionante. Pero adicionalmente era una sardina que a los 18 años me ganaba mucho dinero. Y eso hizo que yo rápidamente, pues como que mi carrera creció súper rápido y yo fui como la primera paisa que llegó como a triunfar, mujer, ¿no? Porque ya de paisas hombres había varios triunfando en la televisión, pero fui como la primera actriz paisa como que salió de Medellín y yo entré en Señora Isabel, fue mi primer programa y fue un coprotagónico y yo a los 15 días de estar trabajando en Señora Isabel ya tenía mi primera portada de revista. Tú no sabes, o sea, este ego se hinchaba y cada vez se sentía más grande. En ese momento yo no sentí realmente muchas crisis emocionales, al contrario, estaba embelesada con el dinero, con la fama, con ese pequeño poder que da el llegar al banco y que el gerente te haga pasar por encima de todo el mundo en la fila. Llegar a un centro comercial y que te regalen ropa, cosas como la peluquería, el gimnasio, esas partes para mí, yo estaba feliz, además tenía 21 años, claro. Pero también una soledad muy grande que hizo que a los 21 años me estuviera casando, me casé a los 21 años. Y no, ni les digo, la crisis matrimonial al año fue una cosa loca porque yo ya ganaba el doble que el que era mi esposo y entonces empezaron las humillaciones de mí hacia él. Porque claro, usted no hace lo mismo que yo trabajo todo el día, usted acá. Y esto fue, de verdad, de mi parte, era un maltrato impresionante, una falta de admiración. Y hoy puedo decir públicamente, admiro a Orlando Pardo, lo quiero profundamente. Él sabe que hemos hecho un proceso de reconciliación y de verdad sanarnos mutuamente muy lindo. Y le agradezco lo que hizo en mi vida los 3 años que estuvo. Pero entonces en esa crisis, háceme el favor lo que se nos ocurrió, tengamos un hijo. Como si las crisis fueran el momento para traer a este mundo a un ser humano. Claro. Entonces yo rápidamente quedé en embarazo, en cuestión de 15 días yo ya estaba casi que embarazada. Y yo recién quedé en embarazo a los 21 años, estaba haciendo una novela que se llamaba La Viuda de Blanco. Fue muy famosa, yo tenía un personaje también protagónico, me ganaba mucho dinero. Oye, Alejandro, tú no sabes la crisis en la que yo entré cuando yo dimensioné lo que era estar en embarazo. Es que era piensen en una mujer que era bulímica, que claro, le tenía miedo a engordarse, y yo sí o sí me iba a engordar. Y ustedes dirán, tan frívola. Sí, eso era lo que yo pensaba. Eso eran mis preocupaciones, es que yo trabajaba con mi imagen. Entonces, para mí pensar en engordarme fue terrible. Tan pronto me enteré que estaba en embarazo, Alejandro, no paré de vomitar. Y tú sabes perfectamente lo que eso significa desde la emocionalidad. Y me encantaría que aprovecharas y se lo contaras pues claro, a quienes nos están viendo. Es que ahí ocurre una cosa muy importante y es que por eso me alegra mucho que estés contando estas cosas, porque yo a diario veo en mi consulta este tipo de pacientes que aparentemente lo tienen todo, pero que no tienen nada, y que hay una sensación de vacío tenaz, pero además con esas crisis que tú misma mencionas de dismorfia, de entender que ese no es el cuerpo que yo reconozco, o por lo menos no el que yo quiero, y simplemente veo una cosa que no es completamente real. Y evidentemente esto va llevando a que la gente empiece a entrar en un estado de confusión muy complejo, que por supuesto se va a traducir luego en que sus emociones no van a fluir de manera adecuada y en que por supuesto te vas a encontrar también muchísimos tropiezos en el camino. Es decir, cuando pareciera que el mundo se despeja para ti, se pone de rodillas ante ti, tú eres la que al final elige, pucha, me tengo que poner yo de rodillas ante el mundo porque no sé para dónde voy. Pero evidentemente también ocurren cosas aquí muy importantes. Mira, a mí me llama mucho la atención que tú me digas, a los 21 años me casé. Se supone, y esto no es cabeza barata, claro, los septenios, y ahí empieza un septenio muy importante que es, uno, el del profesionalismo, el de la realización profesional, pero también es la terminación de la maduración de la corteza cerebral que está diciendo, allí realmente eres mayor de edad. Hoy en día está a los 18 por un decreto, pero la fisiología no se cambia por decreto.
Es decir, se supone que empieza a haber una madurez a partir de ahí y sin embargo, ante toda esa confusión que te antecedía, pues claro, te encuentras con todo lo que te encuentras y más en ese proceso en el que decides, bueno, tengamos un hijo que esto es muy rico y por supuesto te tropiezas. Entonces yo voy escuchando tu historia, Ana, e inmediatamente voy haciendo hilación con tantos pacientes y tanta gente que yo sé que en este momento nos está escuchando y nos va a escuchar luego y que esto les va a servir como una lección poderosísima. Me encanta utilizar la palabra de tus poderosos porque a partir de eso, en realidad lo que va a ocurrir es que hay un redescubrir, hay una remisión, es volver a encontrar la misión de la vida. Pero realmente yo lo que tuve fue una crisis de esa nueva misión, es decir, voy a ser mamá, pero si no aguanto con mi vida, si no puedo con mi vida, ¿yo cómo voy a traer a un ser humano a la vida? Claro. Y ahí es donde empiezo a generar un rechazo. Ojo, yo repito, yo estoy hablando de esto porque ya está trabajado con mi hijo que hoy tiene 26 años, porque de lo contrario yo no haría esto público sabiendo que hay un joven aquí diciendo, ¿cómo así? Mi mamá me rechazó. Esto está hablado, rehablado y reconocido de parte de él. Y mi rechazo comienza no solo por el miedo a engordarme, era el miedo a ser mamá y te voy a explicar por qué. Yo había tenido una mamá absolutamente entregada a sus hijos que además como decreto era cuando uno es mamá uno entrega todo. Cuando uno es mamá, uno sacrifica todo. Entonces yo no era una persona a sacrificarme por nadie. Yo era egocéntrica. Yo era narcisa. El centro de mi vida era yo y yo. Para mí, yo no reconocía al mundo. Cuando me dijeron que es que dentro mío venía un ser humano, yo entré, por eso yo vomitaba. Yo no me tragaba ese ser humano. Y yo no paré de vomitar. No había un día que yo no me levantara vomitando y a lo largo del día 5 y 6 veces lo poquito que comía, porque comía bien poco. Les quiero contar que yo terminé mi embarazo en 43 kilos. Yo hoy peso 57 kilos. Epa. Sí. Pero miren lo más impactante. A mis 5 meses me intenté suicidar con el niño adentro. Es decir, no solamente me quise matar yo, quise sacar a mi hijo del camino. Y repito, para quien apenas esté llegando, mi hijo lo sabe. No se lo conté a los 3 años ni a los 5. Se lo fui contando paso a paso. Pero se lo conté sin victimizarlo a él, asumiendo yo que yo era la que tenía mucho miedo de ser mamá. Pero además, perdóname, además haciéndole un gran favor a ese chico, porque es que el hecho de que lo hubieras empezado a hablar tan tempranamente y paso a paso, como lo dijiste, eso es un proceso que se llama de sensibilización, es decir, un tiempo de exposición prudente a una verdad que puede ser dolorosa y compleja, pero que al fin y al cabo, cuando se cuenta desde el amor, en realidad edifica. Es decir, yo no sé si fuiste consciente en ese momento, Ana, pero lo que hiciste en ese momento fue no solamente sanarte a ti misma, sino sanar a un hijo que después en el subconsciente iba a salir a flote, un proceso complejo, difícil de manejar y claro, iba a llevar a otro tipo de desencuentros con él mismo. O sea que le ahorraste una buena parte del camino simplemente al reconocer el ser humano que estaba diciendo, hey, levanto la mano. Cuando eso no había estas posibilidades de levantar la mano, entonces levantada la mano era de otra manera. Y me parece admirable, tremendamente admirable y te quiero rendir tributo por eso, porque en verdad yo creo que se requiere de mucha valentía para primero contar este tipo de cosas tan íntimas, pero también para entender que a través de ese proceso tú sigues sanando y seguimos sanando el resto de la vida, ¿no? Y digamos que yo les quiero contar algo muy lindo que para mí fue muy diciente de qué tan sano está Juan Miguel, se llama Juan Miguel, frente a este tema, y es que él salió de su universidad, no sé, hace 4 años o algo así, y cuando era su primer trabajo, buscando trabajo y haciendo pruebas y entrevistas, le mandaron en uno a hacer un assessment en donde tenía que hacer un speech, una presentación del mismo. Cuando me dice, mami, ¿quieres ver la presentación que tengo? Y yo, claro, hijo, cuéntamela. Y me dice, soy Juan Miguel Pardo, un sobreviviente desde antes de nacer, porque mi mamá intentó acabar con mi vida, wow, pero no lo logró porque yo estoy para cosas grandes. Imagínate. Tú escuchar a tu hijo en ese entonces de 22 años, con esa fortaleza de decir, sí, a mí me intentaron sacar de este paseo, pero
yo no me dejé sacar, yo estoy aquí para cosas grandes. Mi mamá con su raya y con su locura, pero yo acá estoy bien. Es decir, yo no puedo decir que Juan Miguel hoy está 100% sano, porque en todo caso pasaron muchas cosas. Obviamente el papá de Juan Miguel no tenía por qué entender lo que me estaba pasando. El papá de Juan Miguel tenía mucha rabia conmigo y se la valido completamente. Nos separamos tan pronto nació Juan Miguel. O sea, cuando yo me intenté suicidar, el carro fue pérdida total. Esto fue a 120 kilómetros por hora en Medellín, en la autopista. Me voy contra el muro de Argos, destruyo el carro. Pero mira, yo tengo todas las heridas de guerra que tú quieras por todos lados, pero los dos teníamos una misión y no teníamos que morirnos en ese momento. Él nace súper prematuro, señor. Mira para la muestra un botón aquí. Hay una doctora que es Catalina Bedoya y Sandra Londoño que está diciendo qué hermosura, qué grandeza, pero me llama mucho la atención este relato de esta doctora. Por cierto, un saludo para ti, Cata, que es una colega maravillosa. Dice, mi madre intentó abortarme, comprendí la situación tan difícil por la que ella estaba pasando en ese tiempo y esta historia solo me dio el mensaje de que Dios me tiene para buenos propósitos. Cuando tú dices, es que a pesar de eso salimos adelante, cuando tú dices, es que Juan Miguel nos hace esto de contarnos esta historia a su manera y entendida desde ese sobreviviente, pero además del resiliente maravilloso que sin duda construiste a lo mejor sin conciencia de que lo estabas haciendo, pero cuando además lo refrendas en tu propia historia hoy en día, yo creo que eso es tremendamente edificante. Pues mira, Alejandro, yo te voy a decir una cosa. Yo sé que hay muchas creencias y sé que hay muchas miradas desde para qué pasan todas estas cosas. Personalmente, tengo un convencimiento de que somos un espíritu viviendo una experiencia, esta experiencia humana. Pero estoy también convencida, y es respetable que otros no lo sientan así, que esta no es nuestra primera venida a esta tierra. Para mí, esta es mi concepción, nuestro espíritu hoy tiene esta personalidad, pero antes de llegar acá necesitaba hacer unos aprendizajes porque cada vez aumentamos nuestra conciencia y ese aumento de la conciencia se da a través de las experiencias. Por eso yo no dudo que Juan Miguel me eligió a mí, es decir, yo siento que él necesitaba una mamá con estas características tan extrañas porque seguramente tiene mucho que trabajar hoy con este cuerpo en su personalidad. Yo estoy convencida que una mamá tan dura como fui yo con él, tan difícil, que lo rechazó desde el mismo vientre, lo único que está buscando es que él mismo se ponga a decir, por encima de mi madre me voy a amar. Por encima de que no quiere que yo viva, voy a reconocerme como un ser valioso. Y hoy que lo veo y que está acá porque todavía vive con nosotros, no porque sea un conchudo, él ayuda en la casa y ya está comprando su propio apartamento, sino que es muy inteligente. Él dice, yo vivo más barato acá y está ahorrando por su lado. Y me encanta cuando lo veo, pues pucha, ese chino y yo nos abrazamos, nos amamos. Ayer llegué y estaba jugando Play y yo llego y le digo, ¿quién es ese hombre divino? Y me dice, mamá, todos mis amigos te están escuchando. Pero me encantó que no me sacó y me dijo, mamá, cállate, nada. Y yo me quedé aferrada a él porque a él le encanta que yo lo abrace. Claro, ¿cómo no le va a encantar que lo abrace a esa mamá que lo rechazó? Claro. Y entonces yo desde que él era muy chiquito me acostumbré a abrazarlo, a tocarlo, a decirle lo valioso que era para mí. Cuando yo ya reconocí lo que yo estaba haciendo cuando intenté suicidarme, y tengo que ser muy honesta, voy a utilizar una palabra muy fuerte, pero es que yo no solamente me intenté matar yo intenté matar a mi hijo. La criatura, claro, claro. A ver, pero entonces yo ahí tengo una inquietud bien grande, Ana. Diga. Sales de este proceso a pesar del intento complejo, duro, difícil, que seguramente después afrontaste, aprendiste una lección por lo menos inicial, pero sin embargo la vida sigue llevándose en un medio complejo, en ese medio que a veces es de espejismos e ilusiones, en un medio que la gente ve como el medio ideal y el logro alcanzar y todo eso, pero no de todas las dificultades y las cosas que están a la sombra de lo que la gente ve en una pantalla. Y entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué hace que Ana vuelva a meterse en su rol, pero a lo mejor con una experiencia tan compleja ya vivida? ¿Qué ocurre a partir de ese entonces? No, Alejandro, te vas a quedar sorprendido, pero yo no aprendí. Para nada. Seguí siendo la misma, egocéntrica. Como me separé a los 3 o 4 meses del papá de él, yo tenía que seguir siendo
digamos, pasaron muchas cosas entre nosotros, entonces yo me encargué casi que al 100% de Juan Miguel. ¿Qué significó? Que en 3, 4 meses yo ya estaba trabajando de nuevo en la televisión, me volvió a ir muy bien, pero ahí sí pasó algo muy especial. Y es que a pesar de que seguía con mi egocentrismo y con todo esto, sí me fui enamorando de él, de ese ser, y empecé a decir, oiga, esto de amar a otra persona está chévere. Yo nunca he sido una mamá preocupada, nunca. Siempre como que me gocean a los hijos. Yo tengo 3, tuve 4, uno fue un aborto, pero estos 3 hijos con los que he vivido, siempre como que me los gocé, me los disfruté. A mí se me olvidaba darles desayuno porque me ponía a cantar con ellos, a grabarnos. Fui muy histriónica siempre. Pero lo especial de esto fue que me fui enamorando de él y empecé a descubrir este niño que también como que empezó a ser mi compañero de vida. Y ahí es cuando él tenía 2 años o 2 años y medio, yo le escribí que una carta a Dios, hazme el favor, diciéndole que yo pues ya quería así, que yo ya iba a estar juiciosa, que yo ya prometía que no iba a estar magnesia y que yo quería un hombre en mi vida. Y hice una lista como si fuera una lista de Home Center del hombre que yo quería. Yo pensé que es que en Home Center vendían hombres. Entonces cogí, hice una lista, pero es que yo este cuento, yo sé que lo he contado varias veces, pero a quien no lo haya oído, yo se los quiero contar porque es que es muy divertido. Yo cogí efectivamente y puse, a nivel físico solamente 2 cositas, 1,80 y estilo italiano. Yo no puse ni ojo, nada, estilo italiano, es que los italianos me parecían muy chorros. Pero empiezo a decir, a ver, ¿yo qué quiero? Y empiezo a decir separado, que tenga un hijo. Yo ya no quería actores, entonces que fuera o empresario o dueño de su propia empresa. Hágame el favor, oiga pues, con celos, ¿cómo escribe? Celos manejables, que me controle un poquito. O sea, ya empezaba algo de mi conciencia a hablar. Ana, si seguís con esos hombres que se emboban con vos, vos no vas a hacer nada. Vos necesitas un hombre que te joda un poquito, que te controle. Pero estoy hablando desde la ignorancia porque hoy estoy convencida que el amor es libertad. No es para nada celar, ni pensar, ni apegarse. Pero en ese entonces yo estaba tan en la inconsciencia que lo que pedí fue un hombre con carácter, hágame el favor, con carácter fuerte para que me controle. Y bueno, otra cantidad de características, pero el chiste de todo esto es que yo decía, ¿y yo cómo me voy a dar cuenta que es este hombre? Entonces yo dije, ya sé. Y yo en ese entonces hacía una novela con Luis Fernando Hoyos, que me parecía un tipazo todo bacano, y él se bajaba, él tenía un Golf, y se bajaba de su Golf, y yo lo veía bajar de su Volkswagen Golf, y me parecía bacano, y como yo no sé, pensé que este hombre iba a estar, es que en un Volkswagen Golf rojo, no sé por qué puse así, y yo escribí, y que maneje un Volkswagen Golf rojo, y miren que yo no era tan materialista, porque no pedí ni un Rolls Royce, ni un Mercedes-Benz, ni un BMW. Haceme el favor. Cuando yo conozco al que hoy es mi esposo, con el que vamos a cumplir 22 años de casado, él la primera vez que me recoge, no me recogió en un Golf rojo, me recogió en un Skoda vino tinto, pero estaba nuevo. Y yo por esos días estaba comprando carro. Entonces cuando me recogió, yo le dije, ay, este carro me encanta, se parece a un BM, pero es más barato, ¿cierto? Y vi que atrás tenía la cojinería forrada todavía en plástico. Y le dije, ¿estás estrenando? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y qué carro tenías? Y me dice, un Volkswagen Golf. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, ¿por qué? Yo le dije, ¿y de qué color? Y me dijo, rojo, ¿por qué? Y yo, ¡ay! No, pues. ¿Será este? Era separado, tenía una hija, tenía su propia empresa, medía 1,80. ¿Y te A mí no me controla o parece no? un cara italiano divino. Bueno, ¿Y te el cuento controla? es que, ¿hice ¿Y te qué? controla? Y me controlaba, pero como un loco histérico y me celaba. Pero el cuento de esto es que, mira, nuestra relación fue muy rápida, hubo mucha compatibilidad genética y eso hizo una relación súper apasionada, no sé qué. Y él yo como a los 2 meses le propuse matrimonio, yo a él. Le dije, las cosas van muy bien entre nosotros, porque no pensamos no sé qué. Y él me dice que sí, y cuando pasa esto, eso fue una historia larga, pero como el tiempo es corto, voy a decir él en un momento me dice, ¿sabes qué? A mí me pasa una cosa, yo no puedo con que tú seas actriz. Yo no puedo con eso. Para mí, la mujer que yo amo, ver que la están tocando, que la están besuqueando, no puedo. Y yo para ese entonces estaba tan
enamorada, para mí el enamoramiento es otra cosa distinta al amor, Claro. que yo no me di consecuencias de nada y yo le dije, listo, yo me retiro de la actuación. Pero Alejandro, yo nunca dimensioné lo que era renunciar a mi vida. Claro. Y ahí me imagino que tienes mucho que decir y te voy a dejar hablar. Pues preciso, es que justamente, a ver, yo creo que somos lo que somos, no solamente porque los genes inscribieron muchas cosas, sino porque nos movimos en un entorno que nos fue orientando a ciertas capacidades, a ciertos dones, a ciertos talentos. Y yo creo que lo primero es, obviamente, no renunciar a lo que uno considera sus sueños, porque digamos que hipotecar los sueños es hipotecar la vida también, de alguna manera. Entonces ya más o menos intuyo lo que va a continuar en tu historia, porque evidentemente sí, hiciste un sacrificio complejo por darle gusto a quien era o quien es el amor de tu vida en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a vivir una vida ajena a la que te correspondía en ese momento, y yo quiero seguir con esa historia, a ver, Y porque esto viene, esto ya da para una novela, ¿o no? Esto es novela, este es novelo, no. Entonces, claro, los primeros 2 años fueron una luna de miel divina. Yo quedé en embarazo a los 2 meses de habernos casado, entonces jugué el papel de mamá, entonces yo era mamá y entonces iba a clases de pintura y les hacía cositas y cosía y la toallita y todo, me la jugué por ser mamá. Tuve muchos temas médicos, tuve una tromboflebitis en el embarazo, una trombosis venosa profunda, hubo muchos riesgos, siempre estuve acostada, o sea, siempre yo vivía los embarazos como una gran enfermedad, una gran enfermedad. Y para ese entonces, ¿tenías cuántos años? Tenía 27 años, 17, okay. Tenía 27 años y bueno, fue mi primer embarazo, súper bien, nació la niña a pesar de prematura, pero yo ya entonces ya eran 2 niños, ya era la familia feliz, yo la mamá feliz. Y a los 4 o 5 meses vuelvo a quedar en embarazo, era un altísimo riesgo porque ya había tenido la trombosis, me tuve que estar acostada, el niño de los 3, 4 meses se quería venir, pero seguíamos jugando a la familia feliz y yo hasta ese entonces no sentía tanto la ausencia de mi carrera, de mi fama, porque estaba muy envuelta en el mundo de ser mamá y todo. Pero yo te quiero decir una cosa, nace el tercer hijo, que hoy tiene 21 años, y a los 2 años, cuando ya se empiezan a ir al jardín y yo empiezo a quedar sin nada y acordarme que mira, yo te voy a decir una cosa, yo mi último salario, Alejandro, al día de hoy eran 116 millones mensuales y yo llevaba 4 años, 5 años sin recibir un peso. Yo tenía mis ahorros guardados por ahí, pero no tenía este flujo que yo mantuve, no tenía ese reconocimiento porque llevaba 3, 4 años encerrada en la casa. Claro, y él, por eso te digo, él en sus celitos era feliz de que y él me daba gusto en todo y él era como estar encerrada en un castillo de cristal, pero cuando ya se van todos, él se iba a trabajar, Juan Miguel a estudiar y los niños al jardín, yo quedaba ¿y yo qué? ¿Y la famosa qué? Y de pronto llamaba Caracol y de pronto llamaba RCN y yo decía, no, estoy retirada, porque yo le había hecho una promesa a él y era que yo me iba a dedicar a ser su esposa y a ser la mamá de los hijos. ¿Ahí qué pasa? Que empiezo a entrar en una depresión. Claro, y esto empieza a ser una depresión bastante profunda. Claro, cualquier discusión, Alejandro, que yo tenía con él, dime. Espérame, yo quisiera hacer como una especie de experiencia aquí. Tú, más que nadie, te moviste en unos escenarios y conociste todo el tejemaneje de las cámaras, de todas esas cosas. Yo quisiera que tú me pintaras ese escenario que vivías en ese momento. Es decir, mira la película que vas a construir a los 27 años cuando esto estaba ocurriendo y qué aparecía en tu entorno, cómo veías tu entorno en ese momento, además de, por supuesto, esa soledad que estabas sintiendo, pero qué era lo que se dibujaba en tu inmediato entorno que estaba, digamos que siendo generando la depresión. Mira, la depresión se generaba porque es que el día a día no es una película de Disney. Hay subidas, hay bajadas, hay discusiones, hay niños llorando, hay desorden, hay desespero, hay falta de plata, hay muchas situaciones. Y yo siempre pensaba, yo dejé toda mi vida
aparentemente perfecta, porque yo hasta hoy mis recuerdos es que mi vida en la actuación fue perfecta. Yo no recuerdo nada maluco en la actuación. A mí siempre, yo siempre tuve trabajo, a mí me encantaba la fama, me encantaba actuar, me encantaba ir a Cartagena a grabar novelas, a Barranquilla a grabar novelas, a llegar a una casa lujosísima a grabar Una vida prestada. Para mí eso era un goce. Yo me disfruté demasiado ser actriz. Cuando yo veía al niño llorando, poposeando, la cosa, el esposo bravo, la pelea, ir al mercado y no alcanzar la plata, porque pues al principio no teníamos la cantidad de plata, no, pues no éramos tan bollantes. Entonces, eso me empezó a deprimir. ¿Cómo dejé mi vida? ¿Y sabes qué me pasó? Lo empecé a culpar a él. Para mí él era el culpable. Y lo empecé a odiar. Pero lo odiaba y lo amaba, porque además era un man, una belleza. Pero él peleaba con mucha rabia conmigo porque también yo creo que él tenía mucho miedo de que yo me iba a ir, de que yo iba a salir corriendo. Entonces él también se ponía agresivo. Entonces nuestras discusiones eran súper agresivas, sobre todo de mi parte hacia él. Yo te digo que él se quería quedar callado y yo lo golpeaba y le decía, ¡hable! ¡Diga! Y yo actriz. Entonces todo era un drama. Y ahí empezó mi segundo intento de suicidio. Yo creo que nuestro hijo menor no tenía ni siquiera 1 año y yo ya ahí estaba en el segundo intento de suicidio. Y ni te digo, fueron 5 más, Alejandro, fueron 5 más, siempre culpándolo a él de una decisión que yo hoy entiendo había tomado yo libremente. Ok, él puede haber sugerido la idea, pero yo ya no era yo no era niña de 16 años, yo era una mujer. A los 25 o 26 años cuando lo conocí a él, yo era una mujer ya con un hijo encima que tomé una decisión, desacertada o no, que pudo haber sido distinta, que yo pude haberle dicho, oye, no, dejar la actuación, no, mira, o yo hago solamente personajes así o asá, o simplemente haberle dicho, discúlpame, yo soy actriz, si no me amas a mí como soy, me encantas, pintas muy bien, pero no, corazón. Yo fui la única responsable de haber renunciado a lo que yo era y a lo que yo amaba hacer. Entonces, imagínense lo que son, a lo largo, nosotros vamos a cumplir 22 años de casados, pero los primeros 12 fueron de 5 intentos de suicidio más. Y te digo que esto fueron envenenamientos, no solamente cortadas, ahogamiento, pues, con monóxido de carbono, hasta la última que fue mi colgada, en donde yo lo único que recuerdo, y repito, yo sé que si alguien está viendo esto y no me conoce, está diciendo que es esta mujer tan cruel lo que está hablando y sus hijos lo están oyendo, yo quiero que sepan que esto ya está sanado en casa, ya se ha hablado muchas veces, ya se ha trabajado de muchas formas, se ha sacado la rabia del cuerpo, se ha podido verbalizar y por eso yo lo hablo con tranquilidad. Para mí esto es terapéutico de allá para acá, de acá para allá, claro. Pero lo comparto con todo el amor porque puede haber muchas mujeres, por ejemplo, en este momento en embarazo, odiando su embarazo y creyendo que su vida se va a acabar y no, o odiando su matrimonio y creyendo que no hay un mañana en un matrimonio agresivo y no. Y se los quiero decir, se puede lograr. Cuando viene como ese momento de saturación o el momento bisagra o la noche oscura del alma, mi último intento de suicidio, Alejandro. Una pelea con él, escribo mi carta que siempre era grotesca, victimizada, buscando que él cuando me encontrara muerta se sintiera muy mal, culpable, claro. Se sintiera muy culpable, porque cuando tú tienes este desorden emocional, estás buscando a quién culpar. Claro. Tú no, claramente no estás haciéndote cargo de tu vida. Entonces, después de escribirle esa carta, y yo ya me imaginaba ese escenario, estoy colgada yo y él viendo la carta, ¿y sabes cómo terminé esa carta? Cuéntele la verdad a sus hijos, que usted me destruyó la vida. Yo esto lo cuento, hay muchos tipos de depresión y tú más que yo lo sabes. Hay más de 10 tipos de depresión. En mi caso era una depresión que en mis conceptos es neurótica, es decir, tiene más que ver con la personalidad, tiene más que ver con la forma como yo interpretaba la vida que estaba viviendo
y por eso está tan victimizada. Pero también quiero invitar a que entiendan que cuando alguien se está intentando suicidar, lo que está queriendo es llamar la atención. Ahí te quiero hacer una pregunta, Ana. Obviamente alguien que hace 5 o no sé cuántos intentos de suicidio, evidentemente uno no se choca en el carro pasito contra el muro, pues ni mucho menos, está intentando realmente hacer algo. Es posible que algunos otros no hubieran tenido la misma intensidad y lo que fuera, pero detrás de eso había una necesidad ya más del reconocimiento, no afuera, fuera de las cámaras ni nada de esas cosas, sino al interior. Entonces, mi pregunta es, ocurre un momento después de ese último intento en que tú haces un punto de inflexión y dices, hey, ya, basta, ya me encontré a mí misma, ya necesito empezar a escuchar respuestas? ¿O qué pasó? ¿Qué pasa a partir de ese momento que tú dices, ya no tengo que seguir intentándolo, ya no tengo que seguir en este proceso, ya empiezo a contar mi propia historia porque va a edificar la de otros, ya de hecho lo sigues haciendo, ya dejas de ser la actriz que necesita buscar el reconocimiento y posiblemente en ese mito del narciso ya no te encuentras? Y entonces, ¿qué ocurre o qué pasa allí? No, mijo, a esta historia le faltaba un pedazo largo. Y es que yo hago mi último intento de suicidio, me cuelgo en la casa, aquí en esta casa, en la parte trasera. Nosotros tenemos una parte muy alta, yo me paro en un aparato de ejercicio, hago todo y me tiro y yo pierdo el sentido, Alejandro. Lo último que yo recuerdo es que esa sensación de agua es horrorosa porque tienes todo el peso de tu cuerpo en tu cuello y yo asumo que perdí el sentido porque yo no recuerdo más. Lo siguiente que yo recuerdo, Alejandro, es que la cuerda se soltó. Es que yo caigo, me descalabro, como dicen por ahí, aquí en Bogotá dicen me descalabro, es que me caigo y me corto la cabeza y una vez más no me puedo matar, Alejandro. Pero ahí te quiero decir algo. Yo sí me quería matar. Cuando yo dije que yo quería llamar la atención, es que uno quiere llamar la atención de los que aman, de los que uno dice amar, para que se den cuenta que uno está sufriendo mucho. Hoy entiendo que mi sufrimiento era inventado, estaba acá, estaba en mi interpretación de la historia, pero yo sí legítimamente me quería matar. Yo de verdad sentía que morirme era una solución, era salir de esta vida que yo no la entendía, yo no sabía cómo vivir, yo no sabía cómo levantarme. Un día me levantaba feliz, al día siguiente cualquier cosa me sacaba de quicio, ni siquiera mis hijos los valoraba. Yo, bueno, ni les digo todas las cosas que pensé en relación con mis hijos. Yo te pregunto aquí, Ana, obviamente en todos esos intentos supongo que recibiste el tratamiento psiquiátrico que tenías que recibir, te apoyaron con medicamentos, con algunos de los Pero fármacos. yo siempre lo dejaba. Ojo con esto. Yo siempre dejaba el tratamiento. Entonces, bueno, digamos que en un momento determinado, bienvenido a hacer esa ayuda porque había que sacarte del hueco y había que decir, bueno, es que la tenemos que rescatar, y yo creo que eso es muy importante en medicina y creo que eso debe quedar claro aquí, que a veces esas ayudas son necesarias, son oportunas y por supuesto que son, digamos que el salvavidas del momento, pero la historia continúa y eso es lo que normalmente el psiquiatra no sabe, ni la pastilla va a interpretar. Así que, ¿cómo haces tú para empezar a decirte, bueno, a ver, pues encarrilémonos un poquitico más y empecemos a entrar? Yo sigo insistiendo, yo creo que nos tiene reservada esa parte donde hay un punto de inflexión, Sí, donde a lo mejor te encuentras con Dios, te encuentras yo sí, no sé qué. exacto, ahí es donde voy. Y por eso yo me dedicaba al mundo espiritual, porque yo ese día, cuando yo me veo sangrando otra vez, lloro de la putería, porque es que no puedo decir que es de la impotencia, era la putería de no poderme matar. Es que cómo se sale uno de este juego, ¿sí? Eso es como, ¿cómo me salgo de aquí? Y ahí en esa llorada, que de verdad es de esas lloradas que yo creo que muchos hemos tenido, que es cuando uno dice, ya no doy más, a mí me pasa una cosa divina. Y es que yo vi cuando esa Ana María Hoyos víctima se derritió. Yo la vi derretirse. Si alguien se vio la película Terminator, ¿se acuerdan cómo se derretían las personas? Así la vi derretirse. Y mira que yo hablo de ella como otro, porque yo la vi derretirse, yo la vi desvanecerse. Y mira, yo no te voy a decir que yo al día siguiente empecé a ser un ser humano distinto, pero sí te voy a decir que cuando yo ya como que
entro en mí y me doy cuenta que estoy sangrando, que estoy llorando, me levanto y vengo a donde está mi esposo. Él me ve una vez más sangrando en esta vaina, imagínate, 5 intentos. Otra más, ahora se levanta furioso. ¿Qué más pasó? ¿Qué ahora qué hizo? Te voy a decir una cosa, Alejandro. Y es que yo ya no lloro de esto porque esto yo ya lo tengo muy sano. Pero la emoción que a mí me da saber que en ese momento yo ya no dramaticé. Y yo le dije, ¿sabes qué? A partir de este momento, yo ya me voy a hacer cargo de lo que decidí. Yo no sé si usted va a querer seguir viviendo conmigo, si usted va a querer seguirme amando. Yo sí sé una cosa, es que me voy a empezar a amar yo primero. Y yo me acuerdo que la reacción de él fue, ¿amarse usted? ¿Más de lo que usted se ama? Claro, yo era una narcisa, yo era una egocéntrica, pero yo ya hablaba de un amarme distinto. Y era que yo ya me iba a empezar a cuidar. Era que yo ya iba a empezar a hacer un trabajo que, ya que estoy en este momento, porque esto fue cuando yo tenía 40 años, hoy tengo 50, hoy entiendo que lo que empecé a hacer, por ejemplo, me acuerdo que al día siguiente, volví a poner música en el baño. Yo había dejado de oír música en el baño. Y tú sabes lo que eso significa desde todo esto, este chakra garganta, de volver a empezar a cantar. Volví a vestirme como me gustaba, volví a ir a hacer ejercicio. Claro, Dime. pero Ana, espérate un momentico, que es que a mí esto, pues aquí me falta una cosa muy importante. Y es que yo estoy seguro, bueno, tu cuerda no se reventó. Alguien dijo, soltémosla aquí porque esta vida tiene que seguir y tiene una misión muy importante. Y eso lo sabemos y Lo creo que tú sabemos. sí que lo sabes perfectamente. Pero en ese momento yo creo que uno, en esas fracciones de segundos, tal vez minutos, yo creo que ahí tienes que haber sentido una presencia divina muy distinta a lo que tú tenías como concepto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es ese momento de inflexión donde tú dices, pues pucha, este man existía, el man está vivo, Te voy como a decía el padre Linero? decir una cosa. Yo no creo en Dios. Yo sé que Dios existe. Maravilla. Yo sé. Yo lo tengo adentro. Yo soy Dios. Dios está en mí. Yo vivo en Dios. Yo conozco a mi Padre. Yo sé. Y esto sí me emociona, ¿sabes? Esto sí me emociona. Qué bonito. Me encanta que estés mostrando esa faceta tan humana, que uno la siente totalmente real y que además yo creo que está tocando tantísimos corazones en este momento. Me parece un acto precioso tuyo, una generosidad inmensa, y yo creo que sigue siendo claramente una misión que está encomendada por una fuerza superior que está a través de ti simplemente canalizando lo que necesitaba. Alejo, yo te puedo decir que lo que ha pasado en mi personalidad, solo Dios lo ha podido hacer. Pero yo no creo en un Dios que está allá lejano, por eso te digo, y yo por eso llamo a quienes siguen esta cuenta poderosos, porque yo ahí empecé a descubrir el poder divino en mí. Por eso yo, que sé que muchos lo llamamos el Todopoderoso, si yo soy hija del Todopoderoso, yo también soy una Todopoderosa. Claro, Y yo, claro. a partir de ahí, claro, desde lo humano empecé a estudiar coaching, empecé a estudiar psicología holística, estudié enneagrama, y yo llegué a una información muy linda que se llama Escuela de Magia del Amor, que es las enseñanzas de Jesús vivas en mí. Y eso es lo que yo hoy comparto con la gente. Y hoy te quiero decir una cosa, después de tantos años de dolor con mis hijos, porque mis hijos, imagínense lo que era tener a una mamá deprimida todo el tiempo, que además con altibajos, porque es que la gente piensa que el deprimido solamente está llorando. No, al deprimido también le da rabia estar deprimido y odia el mundo que tiene. Y yo era agresivísima con mis hijos, con mi esposo, con mi mamá. Es que yo te digo que yo el proceso ha durado 10 años, pero hoy puedo decir que tengo un matrimonio absolutamente hermoso. Qué bonito. Que nos hemos reconstruido, que para él no fue fácil sanar. Porque una mujer que quiere irse, yo a veces le preguntaba, amor, ¿por qué no te ibas? ¿Por qué no me dejabas? Pero mira
el regalo que te ha hecho la vida, ese grado de sensibilidad que va mucho más allá de una capacidad histriónica, sin duda que sí, empiezas a encontrar realmente ese grado de sensibilidad que te hace conectarte con todo lo que está a tu alrededor, pero además que te hace conectarte, insisto, con una misión. Yo creo que no es al azar que hayas No, podido después de no. tantos intentos, sino que en verdad en ese momento de encuentro empiezas a realmente identificarte. Me encantó la frase que utilizaste ahorita, es que yo soy Dios, porque Dios está en mí. Dios Eso está me en encanta. mí. Sí. Y sabes que ha sido muy bonito porque sigo siendo absolutamente humana, porque estoy viviendo una experiencia humana, claramente, pero cada día más consciente además de que cada palabra que digo, así como puede construir, puede destruir, entonces me he vuelto muy consciente en mis palabras, en mis relaciones, sané la relación con mi mamá después de haberla odiado tanto y por eso hablo tranquila de eso, porque mi mamá lo sabe. Y hoy tenemos una relación absolutamente hermosa con nuestros hijos, tenemos una relación divina. No digo que tengo hijos absolutamente sanos, no, pues en todo caso haber tenido una mamá tan rayada tiene que tener ahí su rollo. Y uno nota que a veces en sus relaciones salen cositas, pero bueno, es la experiencia humana que a ellos también les corresponde vivir. Pero les quiero decir que sí se puede, que sí se puede, que por eso me encanta contar mi historia porque, y mi esposo y yo contamos a veces nuestra historia porque tantos matrimonios que están al borde de separarse porque no se entienden en huevonadas, perdón la palabra. Hombre, nosotros con toda la que vivimos, claro, no digo que el proceso de sanar ha sido fácil. Él, de 4 años para acá, en donde yo empecé a hacer este proceso tan consciente, cada vez que yo hablaba, él me gritaba. Y él a veces después me decía, yo no sé ni por qué te gritaba, pero tenía tanta rabia hacia ti. Era tanta mi rabia como esta vieja, ¿por qué si yo soy tan bueno se quiere matar a cada instante? ¿Por qué no se da cuenta el daño que le está haciendo a nuestros hijos? Pero mira, cuando uno de los dos, con que uno de los dos en la relación de pareja empiece a decir, ok, voy a empezar a dar lo mejor de mí, el otro, así tenga rabia, Empieza a empieza a vibrar, reaccionar. Sí, claro. Empieza a en, vibrar en esa en frecuencia, esa empieza a frecuencia. resonar, claro. Y hoy te puedo decir que viviramos los dos sin ser el matrimonio perfecto. Claro que todavía tenemos desavenencias y a veces a él se le sube el tono, pero ¿sabes yo qué entendí? Que a él no se le sube el tono contra mí. A veces es su impotencia y cosas Claro. que no maneja, pero ya no siento que me gritan, ¿no? Es cierto, Él mucha grita. gente ante la impotencia manifiesta ira simplemente porque se sale de su control lo que puede manejar y obviamente eso va generando Y él a un veces descuadre. me dice, usted es la espiritual, yo no, o lo que sea. No importa, no importa. Entonces yo le tengo paciencia y hay días que también me le pongo como firme. Le digo, no, señor, pues Y apuesto sí. que ahí te dice, ah, no, pues que usted es la espiritual. No, porque es que yo no me salgo así como de control mucho, pero sí le digo, pues no, señor. Yo sí puedo ser muy espiritual, pero no por eso vas a hablar de esa manera. Así que cuando estés tranquilo, hablamos. Entonces, lo que ha pasado de verdad ha sido súper bonito. Tenemos 4 hijos porque mi esposo tenía una hija antes de conocernos y te cuento una cosa, ella todavía me dice, Anita, todavía me estás debiendo plata de los psicólogos que he visitado porque yo era una bruja, una madrastra de esas así de película. Pero te puedo decir que sí es posible, de verdad. Dios, tenemos unos archivos divinos que nos recuerdan que somos seres de amor y que la fuerza más poderosa es el amor. Y no Qué estoy bonito hablando de un amor recordar, estás romántico. pensando unas cosas que maravillosas. Tenemos unos archivos de... ¡Wow! Estás iluminada, realmente estás diciendo cosas preciosas aquí, que eso me encanta de verdad, Te porque quiero decir que el poder más grande es el del amor, pero no el romántico. Yo no estoy hablando de ese amor sentimental, que el que quiere a la persona solo cuando le da gusto, cuando es bonita, cuando es amorosa. No, el verdadero amor comprende que al otro ya no lo puedes cambiar. Pero el verdadero amor empieza por tu propio amor. claro, Porque cuando yo, y ese es el eslogan de mi vida, es ámate tú primero, porque es el principio de cualquier amor. Y cuando yo hace 10 años empecé a decir, me voy a amar yo primero, y empecé a cuidarme, a valorarme, a hablarme bien, a perdonarme por todas las cagadas que había hecho, porque si no te digo una cosa, Alejandro, yo con qué cara miraría a Juan Miguel todas las mañanas sabiendo que yo lo intenté matar. Yo no tendría cara.
para mirarlo. Yo sería una mamá hipercomplaciente, todo el día dándole gusto por esa vergüenza de lo que yo había cometido. Para mí era muy importante yo perdonarme, entender y no ser complaciente simplemente, no entender, sí, yo estaba rayada, tenía el coco rayado, pero mira lo que has logrado, Ana María. Dime. Ana, cuando yo invito a alguien a una charla como estas, yo siempre me sueño esas historias, porque somos todos colecciones de historias y además porque las historias suelen ser a lo mejor los espejos de nuestras propias historias y nos damos cuenta de que finalmente somos seres interrelacionales, somos seres interdependientes. Alguien hoy lo está escuchando desde California o desde cualquier lugar del mundo esta historia y es muy factible que alguien, como ya me ocurrió después de alguna entrevista con alguien, me escribe después y me dice yo tenía una pierna en el balcón y otra en el aire y ya me iba a tirar cuando escuché esto y yo sé que esto le va a llegar a mucha gente. Pero entonces quiero hacerte preguntas para ir redondeando porque, mira, es Yo cierto que se nos va a también pasar tengo el un tiempo. live a las 8. Dios mío. Yo tengo un live a las 8, dale, fresco. Y entonces, a ver, preguntas así súper breves. ¿Le aconsejarías a alguien que fuera actriz hoy en día? Hay que entender que ser actor es poner tus emociones al servicio de personalidades diferentes. Yo hoy, todavía me dicen, Ana, y si le llegara un personaje, yo hoy no jugaría con mis emociones de esa manera. Bien. Me parece un poco irresponsable. Yo entiendo que quienes somos artistas sentimos que esto es una belleza de profesión, pero es muy riesgosa para la mente y las emociones. Segunda pregunta. ¿Cómo hacer para no quedarte en el rol que estás interpretando? Uf, qué pregunta tan tesa, nunca me la habían hecho. Yo siento que hoy yo ya no estoy en el rol para nada y es porque encontré mi verdad y me volví vulnerable. El tema de hecho hoy yo me considero más que vulnerable, invulnerable y te voy a explicar el concepto de invulnerabilidad. Para mí invulnerabilidad es que yo mismo pongo mi mierda al frente de manera tal que no tenga nadie quien me juzgue, porque yo misma, no voy a hablar que me juzgué, pero yo misma fui transparente con lo que pasó. Entonces yo pienso que cuando uno se queda en el rol es que no quiere ser vulnerable, es que Bien. no quiere mostrar su verdad. Aclaro aquí que no estoy diciendo en el rol que estás interpretando actualmente, sino como si le estuvieras hablando a una actriz, Sí, ¿no? Como esa actriz no se quede o el actor no se quede en el papel que está desempeñando en ese momento. Tres, y me parece súper importante, ¿crees que sea necesario conocer a Dios para ser feliz? yo creo que es necesario reconocer que Dios está presente todos los días, no necesita aparecerse como una aparición, o sea, a veces la gente está esperando cosas extraordinarias y que Dios aparezca o que los ángeles aparezcan o que la Virgen aparezca y como que no nos damos cuenta que es que Dios está en cada cosa, es que yo veo mis uñas creciendo, yo digo, ahí está Dios. Yo veo la lágrima y digo, pero es que ¿quién se inventó un tubito que se conectara con mi... Dios? Es que yo, o sea, cuando esto me empezó a pasar, yo hoy de verdad veo a Dios en todo, hasta en el ladrón que te roba la billetera, porque sé que si me están mandando a ese ladrón es porque yo necesito aprender desapego o valoración. Para mí Dios está en todo. Entonces, sí, de pronto, ¿sabes lo que sí siento? Que hay unos que somos un poquito como llamados a venir a compartir estas historias y en mi caso sé que él necesitaba una vieja que no tuviera vergüenza de contar sus porquerías, porque no es tan fácil que alguien venga a decir, oiga, yo me intenté suicidar 5 veces Claro, y una de claro. esas con mi hijo adentro y estas las hacía en mi casa con mis hijos adentro. Y te voy a contar una cosa que podría ser la más vergonzosa de todas. Yo una vez, yo a mí me gustan mucho los bolsos finos. Tengo que aceptar que es una debilidad. Y Ujú. una vez, cuando me intenté suicidar, en lo único en que pensé era quién se iba a quedar con mis bolsos. Imagínate el sentido de vida que yo tenía Qué barbaridad. tan precario. Claro. Entonces, ya para despedirnos, porque me debo ir, te quiero decir que no necesitas que Dios se te aparezca. Necesitas reconocer que Dios está en ti y está en todo Ahora, lo que haces y que vives cada día. contéstame dos preguntas más muy Señor. sencillas.
Una, ¿qué le dices tú a ese que está hoy pasando la noche oscura? Así muy brevemente. Que si te miras, que si te permites primero entender que lo que estás viviendo tiene un sentido y que no sigas, que te preguntes qué es lo que estás rechazando. Porque cualquiera que está en depresión, hay algo que no está aceptando. O no está aceptando que el marido la dejó, o no está aceptando que el trabajo no es lo que él quiere. Hay algo que no estás aceptando. Y que una de las primeras maneras de empezar a lograr algo de felicidad es aceptar, no querer cambiar lo que está pasando y entender que el único que puede cambiar eres tú. Qué El bonito, mundo no va a cambiar. bonito, qué bonito. Y la última, ¿cómo hacer la película de la vida? ¿Cómo hacer la película de la vida? Sí. Ay, no entiendo esa pregunta. ¿Cómo así? Representaste un papel de actriz en el que te dan un guión Ah, y tú sí. tienes que ceñirte a ese guión y además darle personalidad a ese personaje que fue elegido para ti. ¿Cómo hacer tú el guión de tu vida? ¿Cómo hacer tú realmente la productora y realizadora de esa película? Miren, yo creo que hoy quienes han estado todo el live se han dado cuenta que hubo un final feliz gracias a que hubo muchas caídas y muchos tropiezos. No le tengamos miedo a las experiencias fuertes y difíciles. No le tengamos miedo. Uno no aprende, yo siempre tengo el mismo cuento, uno no aprende en un yate en Miami. Listo, en Miami se disfruta si quiere, pero los aprendizajes llegan en las dificultades, en los momentos fuertes, en donde te haces preguntas Qué importantes. bonito. Así que cuando escribas tu libreto, no le tengas miedo a poner drama, a dificultades, conflictos, porque solo ellos te van a llevar a la grandeza y a la felicidad. Ana, honro tu presencia infinitamente en este chat, en esta conversación que tuvimos hoy. Me parece precioso lo que nos has regalado. En verdad que eres muy generosa. A lo mejor ya no tienes esos sueldos No, estrafalarios, pero sí para nada, pero soy más feliz que sí nunca. tienes el capital más bello, que es el capital humano. Así que de verdad honramos profundamente. Mira, yo sé que tus poderosos están ahí diciéndote, Anita, te amamos y todo lo demás. Yo tengo que sumarme, ya soy uno de tus poderosos, así que qué rico que hayas estado. Gracias, gracias, gracias infinitas. Recuerden que este va a quedar colgado ahí en el Instagram TV. Yo coloco también a Ana como colaboradora para que esté en Gracias. el portal, en el canal de YouTube. Todo esto va a quedar allí porque estas historias le tienen que llegar a mucha gente que está esperando que alguien se las cuente como un bálsamo para la vida. Y realmente eso ha sido tú hoy, Ana. De verdad, infinitas gracias. Ay, a ti y a todos los que están mandando amor, recibo ese amor porque ese amor también me dice que seguir sirviendo es lo que le está dando más sentido aún a mi vida. Que todo esto que pasó tiene sentido a través de servir y mi manera de servir como es la tuya, no solamente es a través de tu medicina, yo también hago mis sesiones, trabajo mucho relación de pareja, pero cuando estamos sirviendo con linda y sana información, información consciente, estamos entregando un regalo maravilloso al mundo. Chao, me alejo y chao a todos, los amo. ¡Mua! Chao, chao.